funciones no lineales. Funciones univariables no lineales. Usando la tangente a la curva. Vamos a hacer uso de un dibujito. Espero que me salga lo menos peor posible. Aquí voy a tener una función no lineal. Y tangente a un punto. Voy a trazar una línea recta. La idea que hay de la linealización es que, y ya lo comenté ahorita, si mi proceso, bueno, aquí vamos a ponerle que esto es f de x no lineal. Esto es la entrada x. Esto es la salida y igual a f de x. La idea es que si mi sistema es el rojo, y como vemos aquí puede trabajar o funcionar en una amplia gama de posibilidades de salida, pero yo lo estoy trabajando nada más aquí. Entonces, aquí lo linealizo para poder representar a través de una ecuación lineal dada por esta línea recta el comportamiento del sistema. ¿Sí? Este punto tangente se conoce como punto de operación, punto de equilibrio. Lo vamos a llamar como x0. Vamos a definir qué es eso. Vamos a definir esos dos conceptos que en realidad es el mismo. En realidad es el mismo. ¿Sí? Cuando hablamos del punto de equilibrio, lo podemos visualizar de mejor forma con algo que se llama el plano de fase, que es un plano dos-dimensional en donde en las abscisas o en la abscisa tenemos la variable de respuesta del sistema y en la ordenada tenemos su derivada. Para poder trazar esto, se requiere manipular la ecuación diferencial de tal forma que quede el tiempo implícito, es decir, que represente un sistema autónomo. Entonces, como si se trata de un sistema homogéneo, por ejemplo, tengo que partir de condiciones iniciales distintas de cero. Esas condiciones distintas de cero van a excitar al sistema y van a hacer que se genere una trayectoria de fase que se llama. Y si el sistema es estable, va a ir hacia el origen. Este punto de origen es el único punto
para un mismo tiempo en el que la variable de respuesta y su derivada valen lo mismo. Eso es un punto de equilibrio. En un sistema lineal, aquí es un sistema lineal, estamos hablando ahorita de un sistema lineal. Bueno, y también en el no lineal, nada más que ahí hay múltiples puntos de equilibrio. Vamos a ponerle, no vamos a identificarlo, vamos a hablar en general. Entonces, el punto de equilibrio es aquel en el cual la variable de salida o respuesta y su derivada tienen el mismo valor para el mismo instante de tiempo. Eso únicamente sucede cuando ambas valen cero. Y ese punto 00 es el origen. En un sistema lineal, ahora sí, en un sistema lineal existe solamente un punto de equilibrio, que es el origen. Y en un sistema no lineal pueden existir múltiples puntos de equilibrio. En un sistema retroalimentado, el punto de operación es el punto de equilibrio. Si lo vemos con la típica respuesta que han visto siempre, que hemos visto siempre, ¿en dónde está operando esto? ¿Cuál es su punto de operación? Pues el set point. Ese es el punto de operación. Este es el punto de equilibrio. Porque mientras no suceda un disturbio, el sistema seguirá aquí. Y si lo vemos de acuerdo a lo que dijimos acá arriba, la respuesta del sistema está en el set point porque los términos transitorios se hicieron cero, llegaron al punto de equilibrio. ¿Sí? Es decir, esta gráfica que conocen ustedes muy bien, no es otra cosa más que la suma de dos gráficas, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Para una respuesta al escalón, ustedes saben que si la resuelven, la salida, la respuesta del sistema es una constante más la suma de n términos exponenciales a la lambda y t, en donde estos valores son los polos del sistema. De tal manera que esta parte me da el transitorio y esta parte me da el estado estable. Esto es para un escalón. Si fuera una rampa, pues aquí me queda a t, y si fuera una parábola, pues a t cuadrada, y si fuera cualquier otra entrada, pues aquí me queda la función que describe a la entrada, dependiendo la entrada que sea. Entonces, cuando este término transitorio, dado por las exponenciales y siendo el sistema estable al paso del tiempo, este término se hace cero. Por eso puse aquí esta gráfica. Al paso del tiempo se hace cero. ¿Y qué me va a quedar? Este valor constante, que es que esto de acá arriba, la referencia. ¿Sí? Entonces, el punto de operación en el que está operando es el punto de equilibrio en el sistema lineal. Si el punto de operación es estable, entonces este punto de equilibrio representa un punto localmente estable
en el sistema no lineal. Y digo localmente estable porque el sistema no lineal puede trabajar en muchos puntos de operación y por lo tanto tiene múltiples puntos de equilibrio. Aquí hay un punto de equilibrio, aquí hay otro, aquí hay otro, otro. Muchos puntos de equilibrio para diferentes condiciones de operación. Por eso garantizar la estabilidad global en un sistema no lineal, pues es complicado, es difícil. En un sistema lineal, como nada más tiene un solo punto de equilibrio, pues se puede garantizar la estabilidad en un momento dado. Acá no, pero como este punto de operación es parte del sistema no lineal, y si este punto de operación corresponde a una respuesta estable, entonces el punto de equilibrio corresponde a un punto localmente estable dentro de la respuesta no lineal. Ese punto de equilibrio lo vamos a poner, ese punto de equilibrio o de operación, lo vamos a llamar X0, lo cual va a tener su correspondiente Y0 de salida. Es decir, para que exista Y0, tuvo que existir X0. X0 genera a Y0. Antes de seguir analizando esta gráfica de la tangente a la curva, quiero apuntar lo referente al punto de equilibrio que acabo de decir. El punto de equilibrio es un estado en el cual el sistema podría permanecer si no fuera perturbado por un disturbio externo. En el caso de un sistema de control retroalimentado, un punto de equilibrio es llamado un punto de operación. Teniendo en cuenta que los sistemas reales son no lineales, un modelo linealizado es una aproximación de un sistema no lineal
cerca o en la vecindad de un punto de equilibrio. Del sistema no lineal. Dicha aproximación se obtiene por un procedimiento llamado linealización, por un procedimiento llamado linealización. Con lo cual, el sistema lineal resultante tiene un punto de equilibrio en cero, el cual corresponde a un punto de equilibrio del sistema no lineal. Si el punto de equilibrio cero del sistema lineal es estable, entonces el punto de equilibrio del sistema no lineal es localmente estable. A menos que se indique otra cosa, ¿no? Entonces, ya que repasamos ese concepto de punto de equilibrio, punto de operación, y que mencionamos y que hemos mencionado que la linealización, que el modelo linealizado es una aproximación del modelo no lineal, cerca o en la vecindad o alrededor de un punto de equilibrio o punto de operación. Entonces ahora sí regresamos a esto. Sí. Voy a borrar esto porque voy a ocupar ahí el espacio. Estas nos fueron ideas. Entonces, mi sistema no lineal es la curva roja,
que voy a aproximar a través de una ecuación que me va a dar esta recta. Y como escribimos ahí abajo y como se mencionó, el proceso de linealización se hace alrededor o en la vecindad del punto de operación, que es el punto tangente entre las dos curvas. Voy a exagerar el punto de operación y voy a modificar un poco esta gráfica para poder ver lo que quiero que se vea. Voy a exagerar el punto de operación para visualizar lo que quiero. La vecindad del punto de operación. Aquí estorbo esto, lo pongo del otro lado. Sí. Entonces aquí lo voy a llamar X máximo. Y la variación alrededor del punto de operación también se puede dar hacia la izquierda, con un X mínimo, por ejemplo, en el cual también podemos analizar la situación y llegar al mismo resultado. Si para X0 tengo como salida una Y0, para un X máximo tengo como salida una Y máximo. Y para un X mínimo, pues una Y mínimo. Voy a trabajar del lado derecho, pero todo lo que diga ahorita para el lado derecho, para la variación hacia la derecha, es válido también para la variación a la izquierda. Quiero sacar la pendiente de esta línea, que es la tangente. Entonces aquí se me forma este triángulo rectángulo, vean. Vamos a chorarlo. Que si lo ven ustedes del otro lado, también se forma aquí el triángulo rectángulo. Entonces también pueden analizarlo de este lado. Pero yo lo voy a hacer de este otro. Voy a borrar eso para que no me cause ruido. ¿Sí? Entonces vean, si yo linealizo mi modelo para este punto de operación y ocupo ese modelo para un valor de entrada distinto al que fue linealizado, la función vale esto y en mi modelo yo estaría obteniendo esto. Entonces tengo todo este error. Error, ¿sí? Todo este error tengo. Porque esto tendría que ser, si a esto yo le llamo delta X, pues esto va a ser delta Y. Cuando en realidad nada más estoy logrando una delta Y1, de tal manera que delta Y, es decir, la salida real, va a ser delta Y1 más un error. Vean cómo entre más alejado yo tome un valor de entrada para usarlo con un modelo linealizado, mientras más me aleje del punto de operación, el error va a aumentar. Porque inclusive para esta situación que planteé con esta curva así roja, no lineal, inclusive si yo eligiera un punto mayor de entrada, va a llegar un momento en que ya ni siquiera toco o coincido con la función no lineal. Entonces ahí tendría yo un error infinito, porque mientras que mi modelo linealizado me estuviera dando este valor, la función simplemente anda por otro lado.
Esto va a depender de la suavidad con la que cambie la función no lineal, pero eso no lo sabemos, porque si lo supiéramos es porque ya hubiéramos resuelto la ecuación no lineal. Y si ya resolvimos la ecuación no lineal, pues ya para qué queremos linealizarla, si lo que queremos es analizar la respuesta. A partir de estas consideraciones, decimos que la pendiente, vamos a llamarle M como se maneja en cálculo, la pendiente M, esta, ¿a qué va a ser igual? Esta es M. Pues es igual al cateto opuesto, considerando aquí este ángulo, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y del cálculo sabemos que la pendiente es a la tangente y se puede aproximar por la derivada de la función evaluada en el punto de operación o en el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué me interesa? El valor de delta Y1, que es la salida. Entonces, delta Y1, ¿a qué es igual? A la derivada de la función aproximada a la tangente a la curva, que aproxima su valor de la tangente a la curva, evaluada en el punto de operación por delta X. Entonces, si X máxima trabaja en la vecindad del punto de operación de tal forma que delta X es un valor infinitesimal, este error va a ser muy pequeño. Para que el error sea pequeño, sea muy pequeño, se requiere que delta X sea de un valor infinitesimal. Es decir, que X máxima exista en la vecindad cercana, en la vecindad muy cercana de X0. Así, delta Y1 será aproximadamente delta Y. Si yo me muevo muy cercano al punto de operación, estaría yo muy cercano al punto tangente y entonces la salida sería prácticamente sobre la línea roja también, porque dependiendo de la suavidad de la función, en este lapso más o menos se confunden tanto la línea recta, no un poco más pequeña, como como la línea roja. Por lo tanto, la ecuación linealizada en este pequeño intervalo me estaría dando lo mismo que la función no lineal. Y entonces estaría yo reproduciendo el efecto de la función no lineal en este punto de operación y su vecindad. ¿Sí? Estaría yo reproduciendo el comportamiento del sistema no lineal. Considerando eso, entonces decimos que delta Y va a ser aproximadamente igual a la derivada de la función evaluada en el punto de operación por delta X.
Si le dejo de llamar máxima y mínima y nada más le llamo X, entonces delta X es igual a X menos X0. Por lo tanto, delta Y va a ser igual a ¿qué? A Y menos Y0. Si yo sustituyo delta Y y delta X aquí, voy a tener lo siguiente. Delta Y es igual a Y menos Y0. Aproximadamente igual, le voy a poner Y el igual. La derivada de la función evaluada en el punto de operación es igual o multiplica, perdón, a X menos X0. ¿Cuál es mi interés? Encontrar Y, la salida ante esta entrada. Por lo tanto, Y es igual a Y0 más la derivada de la función evaluada en el punto de operación que multiplica a X menos X0. Y esta es la ecuación linealizada para una función univariable con la aproximación de la tangente a la curva. ¿Sí? Entonces, ya nada más necesitamos conocer la función univariable, su punto de operación, para sustituir aquí todo, hacer la derivada, evaluarla y ya. Fíjense, dependiendo de la función no lineal, cuando la derivemos, es muy posible que se siga teniendo el término no lineal. Va a ser hasta cuando se evalúe la derivada que se va a convertir en un valor constante. Y en ese momento, el término no lineal deja de existir y se convierte en una ecuación lineal. ¿Sí? Preguntas, dudas, dudas, preguntas. Vamos a resolver un ejemplo muy simple, pero ilustrativo como siempre. De esto, ¿sí? De la linealización. Dudas, preguntas. Ejemplo. Obtenga la ecuación linealizada de la función y igual a 0.2 x cúbica alrededor del punto de operación x igual a x0 igual a 2 y encontrar y calcular, ¿no? Bueno, y encontrar. Se oye muy feo, ¿no? Encontrar el porcentaje de error del modelo linealizado
cuando la entrada X sea de 2.3, la entrada X sea de 4, la entrada X sea de 1.5. El porciento de error lo vamos a definir como Y lineal menos Y no lineal entre Y no lineal por 100. Les pregunto, ¿ya tendremos todo lo necesario para aplicar nuestra ecuación linealizada de la tangente a la curva? Se sabe que la ecuación linealizada para el caso univariable está dada por lo que calculamos arriba, lo que obtuvimos arriba. Y menos Y0, Y igual a Y0 más la derivada de la función evaluada en el punto de operación por X menos X0. Observen, observenla. ¿Ya contamos con toda la información para poder usarla? ¿O nos hace falta algo? ¿Qué me pueden decir? Falta el Y0, ¿no? Falta el Y0, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos ese Y0? Les pregunto. Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Pues era lo que Consiguiendo dijo de X0. la recta tangente, ¿no? Consiguiendo X0 también, como dice el compañero. A ver, ¿qué dijeron? ¿Cómo quedó? Sustituyendo X0 Sustituyendo X0 ¿en dónde? en la función no lineal. En la función no lineal. Y aquí lo vimos en la gráfica. Si yo como señal de entrada tengo X0, al hacerlo pasar por la función, me da Y0. Entonces, ¿qué hago? Pues evalúo mi función no lineal en el punto de operación, en X0. Y con esto obtengo la salida en el punto de operación, es decir, la salida producida por la entrada X0. Entonces digo, Y0 es igual a 0.2 X0 al cubo. 0.2 de 2 al cubo
¿Cuánto da Y0? Uno punto seis. 1.6. Pues ya está. Y igual a 1.6 más la derivada de 0.2x al cubo respecto a x evaluada en el punto de operación por x menos el punto de operación. ¿Cuánto da esta derivada? ¿Cómo queda la derivada antes de ser evaluada? Cero punto seis x cuadrada. X cuadrado. Fíjense, aquí está lo que les comentaba. Dependiendo de la función, al derivarla, es posible que aún se conserve un término no lineal, como en este caso. Entonces, se requiere evaluar la derivada para que esto se convierta en un escalar y automáticamente se vuelve una ecuación lineal. Entonces, y es igual a 1.6 más 0.6 por 2 al cuadrado, x menos 2. ¿Cuánto les da 0.6 por 2 al cuadrado? 2.4. Por x menos 2. Y es igual a 1.6 más 2.4x más 2.4 por 2, 4.8. Negativo. Por lo tanto, finalmente, mi ecuación linealizada me queda y igual a 2.4x menos 4.8 más 1.6, ¿cuánto da? Menos 3.2. Menos 3.2. Y ahí está mi ecuación linealizada, correspondiente a la ecuación no lineal para el punto de operación 2 o para el punto de equilibrio 2. Entonces, normalmente cuando tenemos una ecuación, la usamos indiscriminadamente, ¿no? Le podemos asignar valores a X, los que nos hagan falta, los que necesitemos. Sin embargo, cuando esa ecuación proviene de un proceso de linealización, vean cómo no podemos abusar de darle cualquier valor a X, porque eso va a hacer que tenga yo un error. Y entonces todo lo que analice va a llevar error. Y dependiendo de ese error, pues puede ser que todo lo que analice no me sirva de nada por la gran cantidad de error que tenga. Por eso, en la siguiente parte del ejemplo, evaluar el error, el porciento de error, para diferentes valores de X. Entonces, para X, el primer punto, para A, X igual con 2.3, yo tengo que obtener el valor de Y lineal y el valor de Y no lineal. Y lineal es igual a 2.4 por 2.3 menos 3.2. Y Y no lineal es 0. ¿Qué fue? 0.2 por 2.3 al cubo.
¿Cuánto da cada una de ellas? ¿Cuánto da cada una de ellas? 2.32 y 1.058. Creo que no. El 2.32 para la lineal, sí. A mí en la no lineal me da 2.4334. Eso sí. 2.4334. Entonces, el porciento de error es igual a la y lineal, 2.32, menos la y no lineal, entre la y no lineal. Aquí va a dar negativo, pero eso simplemente implica que la no lineal es mayor que la lineal. No es que haya un porcentaje negativo. ¿Cuánto les da esto? El porciento de error. Menos punto 4.66. Pero ya por 100, Ajá. Ah, no, menos, sí, espérame. A mí me da 4.6601 ya por 100. 4.6%. Vamos a hacerlo para el siguiente y ahorita analizamos. Para B, X igual a ¿cuánto era? 4. Hacemos lo mismo. Y lineal, 2.4 por 4 menos 3.2. Y no lineal, 0.2 de 4 al cubo. ¿Cuánto da cada una de ellas? La no lineal da 12.8. La no lineal Sí, y la lineal, 6.4. 6.4. ¿Cuánto da el error? Es la lineal menos la no lineal entre la no lineal por 100, 50. 50. Y finalmente, para C con X igual con 1.5, lo mismo. Y lineal igual a 2.4 por 1.5 menos 3.2. Y no lineal 0.2 por 1.5 al cubo. ¿Cuánto da cada una de ellas?
0.4 y 0.675. E, epsilon, lineal, menos no lineal, entre no lineal, por 100. Da 40.74. 74%. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué está pasando? Si reproduzco el dibujito de la tangente a la curva, considerando que así me dé la función. Y que aquí tengo mi punto de operación. 2. Si yo me muevo 3 décimas a la derecha, ya llevaré un error de 4.6%. Fíjense, 3 décimas a la derecha y ya tengo un error de 4.6%. Y entonces digo, bueno, me muevo a la izquierda a 1.5, es decir, 2 décimas más que a la izquierda, que a la derecha. 0.3 a 0.5 son 2 décimas más. Entonces ustedes podrían pensar, yo podría pensar, si con 3 décimas que me moví a la derecha llevo un error de 4.6, con 5 décimas que me mueva a la izquierda, pues a lo mejor andaré por 7%, 6%, ¿no? Y sin embargo, no vean, 40%, 40.7%. Y solamente hay una diferencia entre este valor y este valor de 2 décimas. Y luego si me muevo a la derecha, el doble del punto de operación, entonces yo podría decir, bueno, si aquí con 0.5 ya llevo el 40%, pues yo creo que si me muevo el doble, pues voy a quedar que al más del 100%, ¿no? Que es 0.5, 2, 2.5, 4 veces, 4 por 4, 16, al 160%, podría decir yo, ¿no? Y no, resulta que nada más es el 50%. ¿A qué se debe eso? A lo que les comenté hace rato. Va a depender la suavidad con la que haga el cambio la función para que dependa el error. Si, por ejemplo, aquí la función, por lo que se ve aquí, 4%, 50%, y a la izquierda rápidamente se sube a un 40%, quiere decir que esta gráfica hacia la derecha va muy cercana a la recta y a la izquierda está haciendo un cambio muy rápido. ¿Sí? En el otro grupo alguien la graficó y se pudo observar eso. No sé si alguien aquí ustedes puedan ahorita graficarla, las dos, tanto la ecuación no lineal como la lineal, la linealizada, y nos pueda mostrar esa gráfica. Tienen que graficar esta y tienen que graficar esta. Ustedes que son expertos en software, alguien podría graficarla, que no las muestre, ¿no? Para ver este efecto, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo de hace rato con lo que empecé, pero no sabemos eso porque no conocemos la respuesta del proceso no lineal. Y si la resolvemos para tener la gráfica, pues ya tenemos la gráfica de lo que queremos, la respuesta.
Entonces no es la solución resolverla para graficarla. Por eso tenemos que movernos en una vecindad muy cercana al punto de operación. ¿Sí? Por eso se usa la delta para representar valores muy, muy pequeños, infinitesimales. ¿Alguna pregunta, dudas de este ejemplo de la linealización tangente a la curva, del fenómeno, de lo que se trata? Nada. Ahora, esta fue una función univariable. ¿Qué pasa para funciones multivariables? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ya no podemos llevar un proceso gráfico, geométrico, como fue este caso de la tangente a la curva. Aquí tengo una sola variable con su correspondiente, una sola variable dependiente, con su correspondiente variable independiente. ¿Qué pasa si yo tengo dos variables independientes y una dependiente, que es la salida? Pues me tiene que quedar aquí un sistema tridimensional. Yo tengo el caso univariable. Es decir, una variable independiente y su variable dependiente. Entonces tengo este sistema de ejes coordenados. Aquí tengo siempre la variable independiente y acá la variable dependiente. Si ahora tengo un sistema multivariable con dos variables independientes y su respuesta del proceso, que es la variable dependiente, pues entonces voy a tener la variable independiente, una de las variables dependientes y la otra variable independiente. Perdón, la variable dependiente y una de las variables independientes por cada uno de los otros ejes. Entonces necesito un sistema tridimensional. Entonces tendría que analizar aquí yo la gráfica del sistema multivariable ya en 3 dimensiones para sacar su tangente a la curva y se empieza a complicar. Y ya no hablemos de un sistema con 3 variables independientes. Pues aquí sería un sistema 4-dimensional. Ya se pierde, ¿no? La idea de generar esa gráfica. Sin embargo, los sistemas no nada más son univariables, son multivariables. Y se tiene que buscar alguna forma de poderlos linealizar. Y la forma que se utiliza dentro del control clásico, repito e insisto, la primera técnica es la linealización mediante la expansión de la función en una serie de Taylor. Como ustedes saben del cálculo, si una función la podemos aproximar a través de una serie de potencias infinita, que en realidad la hacemos finita. Si la función es evaluada exclusivamente en el punto de operación, esa serie de potencias es la serie de Maclaurin. Si yo tengo esto y nada más la trabajo en el punto aquí en el que fue linealizada, no me muevo en la vecindad, entonces lo puedo hacer con la serie de Maclaurin. Pero como el chiste de tener una ecuación es poderle darle valores tanto del punto de operación como en su vecindad,
para poder ocuparla adecuadamente. Entonces, lo que yo voy a tener es este delta X, es esto. Cuando yo tengo que moverme en la vecindad del punto de operación, ya no puedo ya no puedo aproximar la función con la serie de Maclaurin, sino que tengo que usar la serie de Taylor. Y es por eso que vamos a usar la serie de Taylor para generar un procedimiento o para tener un procedimiento general, perdón, que me permita obtener una ecuación linealizada de un sistema multivariable. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Preguntas, dudas. Todos estos conceptos, pues ya los vieron. Si no, aquí en media superior cuando vieron cálculo, pero de alguna otra forma ya los han visto. ¿Sí? El requisito o la condición para poder aproximar una función por una serie de potencias finita o infinita, más bien dicho, infinita, es que la función y sus derivadas sucesivas sean continuas, que no tengan singularidades. Entonces vamos a ponerle aquí linealización de funciones. Multivariables. ¿Y para qué quiero el caso multivariable? Pues porque los sistemas no nada más son univariables, sino que son multivariables. Cuando ustedes tienen un sistema de segundo orden, tienen dos variables independientes. Cuando tienen un sistema de tercer orden, tres variables independientes y así sucesivamente. Un sistema de octavo orden, 8 variables independientes. Entonces son sistemas multivariables. No todo es primer orden. Si todo fuera primer orden, nos quedamos con lo que acabamos de ver como el formulazo para linealizar y ya. Pero no, los sistemas son de diferentes órdenes, mayores a 1. Hay de primero, pero también hay de segundo, de tercero, de enésimo orden. Cuando ustedes tienen la ecuación diferencial, acuérdense que el orden de la ecuación está definido por el número de ecuaciones diferenciales univariables que puede contener. Y un sistema de enésimo orden está formado por un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas de primer orden. Y entonces ahí está lo multivariable. Como nos interesa trabajar aquí con ecuaciones diferenciales, pues tenemos que tocar la linealización para sistemas multivariables, para poder tener un procedimiento analítico que me permita linealizar ecuaciones diferenciales no lineales. ¿Sí? Entonces, un procedimiento general para obtener una aproximación lineal de una función no lineal
cuando la variable dependiente es función de más de una variable independiente, es aproximando la función no lineal mediante una serie de Taylor. Alrededor o en la vecindad de un punto de operación. Por ejemplo, la serie de Taylor para una función de dos variables X y Y es la siguiente. Estoy poniendo nada más dos variables para mostrar la serie de Taylor, adentrarnos a ello. F X0 más delta X, Y0 más delta Y igual a F de X0, Y0 más la parcial de la función XY respecto a una de las variables independientes evaluada en cada una de las variables independientes multiplicada por una variación infinitesimal de una de las variables independientes más la parcial de la función XY respecto a la otra variable independiente evaluada en cada una de las variables independientes multiplicada por la variación infinitesimal de la variable independiente más 1 sobre el 2 factorial de la segunda derivada de la función evaluada en cada una de las variables independientes por la variación infinitesimal al cuadrado más el doble de la segunda derivada de la función respecto a cada una de las variables independientes evaluada en las variables independientes de operación por los incrementales, las variaciones incrementales de las variables independientes más la segunda derivada de la función evaluada por la variación infinitesimal de la variable independiente al cuadrado.
más R. Así va la secuencia de la serie de Taylor. La recordarán ustedes. Fíjense. Esta es la serie de potencias infinita. ¿Sí? Ahí están las potencias en las deltas Y, en las deltas X. Entonces, toda función mediante la serie de Taylor la podemos aproximar por esa serie de Taylor, que la podemos considerar como dos partes. La parte S, que va a estar formada por la n suma de términos que consideremos suficientes para aproximar de una manera correcta la función. Y R, que se conoce como el residuo, van a ser los términos que vamos a despreciar. Tampoco podemos poner todos los términos de la serie de Taylor, ¿sí? Nunca acabamos. Esta R, que es el residuo, en el caso de la linealización, la vamos a considerar a partir de los términos de segundo orden y superior, la vamos a despreciar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Observen. ¿Cómo quedaría el siguiente término de la serie de Taylor? Pues aquí quedaría 1 sobre 3 factorial. Y luego, las variaciones infinitesimales en la vecindad del punto de operación cada vez irían subiendo de potencia. El siguiente término quedaría 1, 4 factorial, delta x a la cuarta, y así hasta 1 entre n factorial, delta x a la n. Entonces observen, mientras este número se va haciendo cada vez más grande, este valor se va haciendo cada vez más pequeño. Vean. Si yo un valor muy pequeño lo divido entre un valor muy grande o más grande, me queda un valor muy pequeño. De tal manera que cada término, conforme avance la serie de Taylor, va a ser con un valor muy pequeño, más pequeño. Por esto, porque estos incrementales de por sí son pequeños, se elevan al cuadrado, se hacen más pequeños y se dividen cada vez entre un número más grande, porque esto es un factorial, pues cada vez se me hace más pequeño. Se considera que el efecto que estos términos de segundo orden en adelante agregan, el efecto que agregan al aproximamiento de la función, no es sustancial, y que la función puede ser apropiadamente aproximada considerando nada más el término de primer orden. Y además, si se determinara dejar el término de segundo orden, ya me queda un término no lineal. Por lo tanto, y si dejo los de tercero, etcétera, pues todavía más, ¿no? Por lo tanto, para tener una expresión lineal, necesito despreciar los términos en la serie de Taylor de segundo orden y superior, y nada más quedarme con los de primer orden. Y eso hace que me quede una ecuación lineal. ¿Sí? Ahora observen aquí la serie de Taylor. Vamos a observarla nada más en el término de primer orden, porque estamos despreciando el residuo, los de segundo orden en adelante. Esto es para un sistema multivariable. ¿Cómo queda la serie de Taylor para el caso univariable que acabamos de ver? Pues va a quedar f de x0 más la derivada total de la función
evaluada en la única variable independiente que tenemos, delta X. ¿Y qué es esto? La ecuación de la tangente a la curva que obtuvimos. Aquí es Y0, pero ¿se acuerdan en el ejemplo? Para obtener Y0 tuvimos que evaluar la función no lineal en X0, pues esto es Y0, ¿no? Entonces aquí está la ecuación de la tangente a la curva. Entonces también por el lado de la expansión de la función o de la aproximación de la función en la serie de Taylor truncada a partir de los términos de segundo orden y superior, llegamos a la misma ecuación que se obtuvo con la tangente a la curva. Acá está atrás, ¿no? Ahí se alcanza a ver abajo. Aquí está. Llegamos a esta misma. Este x menos x0, pues es delta x. Entonces, si lo vemos con la serie de Taylor, para el caso univariable, pues nos queda lo mismo. ¿Sí? Entonces, para linealizar, ya nos vamos directamente a la expansión en la serie de Taylor o a la aproximación de la función en serie de Taylor y ya, simplemente la tangente a la curva nos ha servido ahorita para entender el efecto que estamos tratando de resolver, el efecto de la linealización, el fenómeno de la linealización, ¿no? No el fenómeno, sino el efecto, el hecho de la linealización, entenderla, ¿no? ¿De qué se trata? La siguiente sesión que tengamos, hay puente, nos veríamos hasta el martes. Sigo con este desarrollo para las funciones univariables. ¿Alguna duda, preguntas? Nada. Entonces le dejamos por hoy acá. Sí, profe. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Que tenga buena Hasta noche. luego. Hasta luego. Oh, profe, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.